porque, bueno, yo creo que más o menos me conocéis, o como he estado presentando a todas las personas que han ido participando en las actividades que hemos organizado en la Unidad de Igualdad, me da un poco de apuro presentarme yo a mí misma. Entonces, pues bueno, yo me llamo Laura y soy profesora de la universidad, soy profesora asociada en el Departamento de Ciencias de la Educación de la universidad. Y os voy a contar hoy un poco el tema de cómo escribir con lenguaje no sexista un trabajo. Os voy a he intentado hacerlo lo más práctico posible, dando ejemplos que os puedan ser útiles, sobre todo y fundamentalmente para dar una vuelta, para reflexionar cuando os pongáis a escribir. Al final, el tema de la incorporación del lenguaje no sexista, no solamente en un trabajo, sino en nuestra forma de hablar, de expresarnos y de escribir cualquier cosa, de enfrentarnos a cualquier tipo, tanto del lenguaje oral como del lenguaje escrito, una vez que lo incorporamos y lo interiorizamos, nos salta el chip muy rápido. En cuanto utilizamos un masculino genérico, aunque lo utilicemos verbalmente, ¿no? Que quizás es más algo como más inmediato y es más difícil de cambiar, nos damos cuenta de, uff, lo he hecho, lo he utilizado de manera inconsciente. Pero hasta que no adquirimos esa interiorización de la utilización del lenguaje, es complicado a veces y nos cuesta encontrar las formas o las estructuras para evitarlo. A veces recurrimos, como decía María, ¿no? a las barras, lo veremos también un poquito en el taller. Vamos a poner alumnos barra as, profesores barra a, profesoras, etcétera. Y al final lo que hacemos es hacer textos que son total y absolutamente ilegibles, ¿no? Así que tenemos que aprender otras formas. Al final el utilizar lenguaje no sexista es utilizar otras formas de redacción y otros recursos que tenemos en nuestro rico castellano para al final conseguir decir lo mismo que queríamos decir, pero sin poner el masculino como orden de todas las cosas que engloba a todas las personas. No sé, antes de empezar la exposición, no sé cuántas personas habéis hecho la tarea que os proponía en el mail esta mañana. Aquí como Zoom nos deja levantar la mano y esas cosas, si pudierais levantar la mano quienes hayáis hecho la tarea, os lo agradecería un montón, porque así sabemos más o menos con cuántos ejemplos contamos. Por ahí hay alguien que estupendamente ha hecho la tarea. Cristina. Bueno, hay mucha gente, Marina, Soledad, Carmen, María. Oye, pues estupendo, porque vamos a tener unos cuantos ejemplos, 5 manos levantadas, o sea que 6. Así que va a ser genial, porque entonces vamos a tener un montón de ejemplos con los que pensar, y entre todas las personas que estamos participando, intentar ver cómo podríamos redactar de otra manera. Pero antes de meternos en harina, os voy a contar un poco a nivel general, os voy a dar algunas ideas, ¿vale? Y vamos a ver algunos ejemplos que quizá nos puedan servir un poco de guía para esto. Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que vivimos en un modelo social androcéntrico. ¿Qué significa esto? Que tenemos un sistema de relación jerarquizada, es decir, ocupamos diferentes lugares en la estructura social, mujeres y hombres, tenemos diferentes responsabilidades que nos asigna el patriarcado de manera diferencial por el hecho de haber nacido hombres o mujeres, nos han asignado diferentes roles y por lo tanto tenemos diferentes oportunidades. Además, las mujeres tenemos una situación de subordinación, es decir, estamos en una situación de inferioridad respecto a nuestros compañeros varones. Y además hay una división sexual del trabajo. Tradicionalmente a los hombres se les ha asignado los trabajos productivos y a las mujeres los trabajos reproductivos. Y todo esto, al final, es el origen, esta división, este modelo androcéntrico de relación, es lo que está en el origen del sexismo. Y además el sexismo en esta sociedad en la que nos estamos de manera continua relacionando, interrelacionando, y sobre todo nos relacionamos a través de la comunicación, transmitimos sexismo. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de dos factores fundamentales, desde dos perspectivas fundamentalmente. Por un lado, a través de la invisibilización,
Es decir, utilizando el masculino genérico como orden de todas las cosas y que engloba a todas las personas, lo que hacemos es invisibilizar la aportación de las mujeres. Esto lo vemos muchas veces cuando hablamos con niños y niñas pequeños, porque hasta un determinado punto, no, cuando se habla de niños, entienden que son niños varones. Y cuando hablamos de niñas, entienden que son niñas mujeres. Pero hay un determinado punto en ese proceso de socialización en el que las niñas empiezan a asumir que cuando hablan de niños, ellas también están incluidas o tienen que sentirse incluidas. Pero se tienen que sentir incluidas cuando no se les está nombrando. Y acabamos normalizando y manteniendo esto que nos invisibiliza. El término hombre como que engloba a mujeres y varones, es decir, utilizamos esos términos para englobar a todas las personas. Y por otro lado, nos encontramos también en el lenguaje el valor de desprecio. Utilizamos de manera peyorativa determinados vocablos que atienden o que se usan en femenino. Además, hay una simetría en tratamientos de cortesía. Hablamos de señoritas, por ejemplo, cuando nos referimos a las mujeres, pero a ningún varón le llamamos señorito, aunque esté independientemente de cuál sea su estado civil o su estatus. Y por otro lado, también tenemos todo el rico refranero castellano y las frases hechas en las que está plagado de formas de desprecio y peyorativas hacia las mujeres. Todo esto es un corpus mental que al final está detrás de cuando utilizamos en nuestras redacciones o nuestros modelos de redacción el masculino genérico para referirnos a todo o frases hechas que están invisibilizando o menospreciando a las mujeres. En ese sentido, ¿qué podemos hacer? Pues os voy a poner algunas ideas. Vamos a ir de lo más básico a lo más complejo, porque seguramente las primeras que veamos de ejemplos os las sabréis. Por ejemplo, el sustituir el masculino genérico por un sustantivo colectivo que no esté sexual. Es decir, referirnos a categorías, utilizar vocablos colectivos que no estén marcados por el género para referirnos a determinadas cuestiones. Pues en vez de referirnos a el responsable, el directivo, el formador, poner el personal formador, el personal responsable, el personal directivo, ya estamos haciendo que vayamos un poco limitando o eliminando ese sesgo de género dentro de nuestro lenguaje. O la persona receptora, utilizar o referirnos a la persona en vez de referirnos directamente a utilizar el masculino genérico. Y luego trabajar o utilizar sustantivos colectivos, con colectivo, la comunidad, la gente, la población, el equipo, la clientela, el electorado. Tenemos un montón de palabras para que no tienen una marca de género y que podemos ir utilizando y así quitamos todo ese masculino genérico que podemos tener en nuestros textos. Utilizar esa categoría genérica en vez de la categoría con el adjetivo y el masculino. En vez de utilizar el presidente, el director y demás, referirnos al cargo, la presidencia, la dirección, la vicepresidencia, la jefatura. Esto nos lo encontramos, qué sé yo, hasta en los carteles, ¿no? Que nos encontramos en la facultad o en los centros educativos y demás, o incluso las consultas médicas que nos seguimos encontrando, el doctor. Eso sí, nos encontramos la enfermera generalmente, pues utilizar enfermería, utilizar medicina, utilizar dirección, decanato, en vez del decano, el decanato o rectorado, etcétera. Vamos un poco cambiando, pero es más fácil utilizar estos sustantivos metonímicos en vez de utilizar ese masculino genérico para referirnos a todas las cosas. Esto seguramente sea algo que es fácil y que más o menos controlamos y vamos incorporando en nuestro lenguaje. Por otro lado, ya un poco avanzando en formas de redacción, podemos cambiar la sintaxis de la oración cuando el sujeto es masculino genérico. Es decir, al hablar a veces si cambiamos el masculino genérico por el verbo de la tercera persona a la segunda persona, podemos cambiarlo sin variar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, en vez de decir los visitantes pueden utilizar las instalaciones, pues pueden utilizar las instalaciones, no nos hace falta poner nada más. ¿Quién puede utilizar las instalaciones? Pues todas las personas que estén por allí. O ustedes pueden utilizar las instalaciones, es en un lenguaje más formal, o podemos utilizar las instalaciones refiriéndonos a la segunda persona del plural, de forma que eliminamos ese los visitantes. También se puede poner el verbo en tercera persona del singular precedida del pronombre se. Por ejemplo, durante la tarde los trabajadores redactaron el acta.
¿Es necesario redundar en que fueron los trabajadores los que redactaron el acta? O a lo mejor fue una mujer, o fueron un grupo de hombres y mujeres. Lo que podemos poner es que durante la sesión de tarde se redactó el acta. Lo ponemos en un impersonal. Generalmente en la redacción de escritos académicos siempre os decimos, o yo por lo menos cuando me toca dirigir trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, siempre planteo a mi alumnado que haga ese ejercicio de intentar redactar en impersonal, puesto que si redactamos en impersonal muchas veces evitamos todas esas cuestiones relacionadas con la utilización sexista del lenguaje. Utilizar el se ya nos sirve para articular la misma frase con el mismo mensaje en impersonal y evitar el masculino genérico. Por otra parte, sabemos también que tenemos la utilización de las dobles formas, masculina y femenina. Es decir, utilizar el los, las o, bueno, en el ejemplo que tenéis, los inversores y las inversoras o inversores e inversoras, si no queremos poner 4 palabras, los inversores y las inversoras, lo podemos utilizar. Pero ojo, tampoco podemos utilizar esto de manera constante en nuestros escritos, porque al final serían escritos que son muy difíciles de leer. Si desdoblamos continuamente lo que estamos diciendo, al final hacemos un texto que es muy, 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 muy difícil de llevar y de leer. Por lo tanto, tenemos que intentar articular nuevas formas, pero cuando no sepamos de qué otra forma lo podemos redactar para no cambiar el sentido de nuestra frase, siempre podemos recurrir a las dobles formas. Y por otro lado, está lo de acudir al guión, a la barra o a la arroba, que os decía María también anteriormente. Esto lo vamos a utilizar única y exclusivamente en impresos, formularios, cartas o documentos en los que por una cuestión de espacio no podamos escribir o expresarnos de otra forma. Nos seguimos encontrando sistemáticamente en trabajos académicos, en trabajos de fin de grado, en trabajos de fin de máster, el recurso a las barras de una forma constante y entorpece un montón la lectura de los trabajos. Entonces, es un recurso que no debemos evitar en una redacción, en una prosa. Lo podemos utilizar en un formulario, pero no o en una carta que vayamos formal que vayamos a dirigir a una persona en concreto que queremos que nos ayude en nuestra investigación o en nuestro trabajo, lo podemos utilizar, pero lo que es la redacción en el cuerpo de nuestro propio trabajo queda mal y entorpece mucho la lectura del lenguaje, por lo tanto tenemos que intentar evitarlas constantemente. Aún así, cuando las utilizamos para un formulario, para una carta, etcétera, tenemos que intentar también alterar el orden de aparición de los masculinos y femeninos. Es decir, al final a veces recurrimos a las barras y lo que hacemos es siempre poner alumnos barra as. Es decir, seguimos poniendo al hombre como medida de todas las cosas, seguimos utilizando el masculino como medida de todas las cosas y en primer lugar, y a la mujer de manera subsidiaria. Por lo cual lo que tenemos es que intentar intercambiar, poner a veces alumnos barra as, otras veces alumnas barra os, de forma que vayamos intercambiando y nos vaya sonando que estamos ambos sexos con representación en lo que estamos escribiendo. Si voy muy rápido, me decís y me paráis, aunque luego veremos lo que habéis, los escritos que habéis sacado. ¿Qué podemos hacer cuando redactamos? Porque todo esto que hemos visto ahora, sí son como cosas como muy básicas, que ya sabemos, que seguro que habéis escuchado, que os hemos contado muchas veces y demás. Bueno, pues algunas ideas que podemos incorporar en nuestras redacciones para evitar designar a mujeres como apéndices de los hombres o como inferiores son el evitar añadir los términos mujeres y femeninas. A veces reforzamos el género a través de lo que estamos escribiendo. Cuando utilizamos doblemente para reforzar que son mujeres, ¿vale? Cuando el lenguaje ya, si lo ponemos en femeninos, ya estamos diciendo que son mujeres. Por ejemplo, en el ejemplo que tengo puesto, las entidades bancarias ya no tienen reticencias a conceder créditos a las mujeres empresarias. ¿Realmente el poner que son mujeres empresarias es relevante en esa frase? Realmente, aunque pongamos que las entidades bancarias no tienen reticencias a conceder créditos a empresarias, estamos diciendo exactamente lo mismo y no estamos reforzando, porque al final, cuando utilizamos ese refuerzo, a veces parece que estamos refiriéndonos a algo que es extraordinario.
que es algo que pasa en una situación puntual, cuando realmente es algo que lo que está es un avance social hacia una equiparación y hacia una igualdad real entre mujeres y hombres. O cuando hacemos el énfasis en las mujeres femeninas, ¿no? Las abogadas femeninas. ¿Qué significa? Que se comportan de forma femenina, que están de acuerdo con sus roles de género. No, hablemos de las abogadas y ya está. No es necesario reforzar esa categorización basada en el género. Ese uso redundante, además, en muchos casos, parece que lo esencial es el ser mujer, ¿no? La esencia que va, o sea, que como que lo más importante y más relevante de esa frase es la esencia de mujer y que la parte de tu profesión o la parte de lo que hayas conseguido va como de manera subsidiaria. Por ejemplo, cuando se habla de mujeres magistrados. Y es más, nos encontramos todavía en textos, por ejemplo, a nivel de justicia, en el que se sigue utilizando la magistrado. Es decir, la mujer que está ocupando un cargo que tradicionalmente está asignado a los hombres. Pero nuestro lenguaje nos permite decir, fue una magistrada, el único informe desfavorable fue el emitido por una magistrada. No hace falta ni señalar que es mujer, ni referirse a su puesto o a su condición por el trabajo que asignamos a los hombres, sino que es un trabajo propio de ella y podemos utilizarlo en femenino para referirnos a esa mujer que está detrás de ese cargo, de ese puesto que queremos explicar o queremos plantear en nuestra redacción de nuestro texto. Por otro lado, tenemos que evitar designar a las mujeres como apéndices o inferiores. Es decir, a veces esta subordinación se hace patente cuando la forma masculina va sin acompañarse del término hombre y y la de la mujer sí que va precedida del término mujer. Ejemplo, el total de mujeres letradas en ejercicio sigue siendo inferior al de letrados. Estamos haciendo el énfasis en mujeres letradas, pero no estamos hablando de que es inferior al de hombres letrados, porque entendemos que letrados son los hombres y de manera subsidiaria hay mujeres que se incorporan a ese ejercicio profesional. ¿Cómo es la forma de redactarlo de una manera no sexista? El total de letradas en ejercicio sigue siendo inferior al de letrados. Equiparamos a letrados y letradas dentro de nuestra estructura de nuestra frase de manera equitativa. O en el mundo del cine hay solo una docena de mujeres productoras, mientras los productores ascienden a 1000. Pasa lo mismo, estamos intentando plantear una situación de discriminación o de invisibilización de las mujeres, pero en esa redacción lo que estamos es poniendo el énfasis en esas mujeres que están en un puesto que parece que no les corresponde, ¿no? Entonces, la forma más correcta de redactarlo sería, en el mundo del cine hay una docena de productoras, mientras los productores ascienden a 1000. Y equiparamos productoras y productores. Conviene, además, evitar posponer mujer, del mismo modo que no diríamos estudiantes mujeres. Es decir, las socias mujeres. Bueno, pues hablemos de las socias. O del año pasado la sucursal cuenta con un director mujer. Pues cuenta con una directora. ¿Vale? Para intentar equiparar, visibilizar, pero a la vez no reforzar ese rol o ese mecanismo de subordinación de que estemos en un puesto que no nos pertenece a las mujeres. ¿Cómo realizar comparaciones entre hombres y mujeres? Pues se puede mencionar el nombre del grupo con el término masculino, en vez de utilizar el nombre del grupo con el término masculino, con las formas masculina o femenina o recurriendo a esos mecanismos colectivos. Es decir, si tenemos la frase de 2 millones de albaneses de los 2 millones de albaneses censados, 3/4 partes son mujeres. Pues podemos utilizar los 2 millones de albaneses y albanesas, ¿vale? 3/4 partes son mujeres. O podemos recurrir a esos sustantivos colectivos de los 2 millones de personas albanesas o de los 2 millones de población albanesa censada o recurriendo incluso a una redacción diferente. De los 2 millones de población censada en Albania, 3/4 partes son mujeres y así eliminamos ese sesgo de género en nuestra redacción. Alterar el nombre de procedencia entre el masculino y el femenino, incluso en frases hechas, es lo que os decía antes, ¿no? Cuando utilizamos barras o cuando utilizamos esos desdobles, el no poner siempre
hombres y mujeres, sino poner unas veces hombres y mujeres, otras veces mujeres y hombres, padres y madres y padres, hijos e hijas, ¿vale? Cuando se termina de redactar el documento, repasar el orden de aparición e intentar invertir, si vemos que muchas veces hemos utilizado un determinado orden, intentar invertirlo para equipararlo. Esto básicamente porque a veces em, nos hemos acostumbrado a utilizarlo siempre de la misma forma y al final estamos jerarquizando de una manera inconsciente nuestro escrito. Así que si lo vamos invirtiendo y lo vamos utilizando de la misma forma y a lo largo de nuestro escrito de forma equitativa, desjerarquizamos los hombres por encima de las mujeres por encima de los hombres, el masculino por encima del femenino, sino que lo vamos haciendo de una manera indistinta, que a veces nos va a sonar un poco raro porque a veces cuando ¿no? seguimos en nuestro imaginario el hablar primero el masculino y después el femenino de manera complementaria, pero si poco a poco y progresivamente lo vamos utilizando, progresivamente vamos avanzando y nos empieza a sonar mejor que si siempre utilizamos y siempre nos referimos de la misma forma y siempre utilizamos el mismo orden en nuestras redacciones o incluso en nuestro lenguaje verbal. Para evitar representar a las mujeres de forma estereotipada, también tenemos recursos que tenemos que cuidar. A veces lo que hacemos es poner a las mujeres en un rol de pasividad y de falta de protagonismo, destacando el papel de los hombres y ellas como apéndices de esa acción en principal que lleva el hombre. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en temas de protocolo y en los medios de comunicación. El ministro se dirige al enclave acompañado de la alcaldesa, eh, pone por delante al ministro de la alcaldesa, ¿no? El alcalde es el que realiza la acción y la alcaldesa es quien lo acompaña. No podemos decir el ministro y la alcaldesa se dirigen al enclave, es decir, les ponemos de una forma equiparable, les ponemos en la misma posición. O 5 hombres precedieron a Rudy en la presidencia. Estamos poniendo por delante a los 5 hombres que la precedieron respecto a la presidencia actual, la presidenta actual. Lo que podemos decir es, Rudy ocupa la presidencia después de que haya habido 5 hombres en ese cargo. Y de esa forma cambiamos y visibilizamos y ponemos en valor a esas mujeres y ese protagonismo que están teniendo esas mujeres, por ejemplo, a nivel político. Es decir, tenemos que tener en cuenta la utilización de genéricos reales, de las víctimas, el pueblo, la gente, el electorado, las personas, etcétera. La utilización de abstractos, es decir, de referirnos a los cargos en vez de a las personas o al sexo de las personas que ocupan esos cargos, tutoría, titulación, abogacía, jefatura, dirección, rectorado, decanato, que os decía antes. La utilización de los dos géneros gramaticales, concordando siempre, claro, el último artículo sustantivo, ¿vale? Quiero decir, si nos referimos los y las, niños y niñas, o las y los, niñas y niños. Evitar el uso de él, los, aquel, aquellos seguidos del relativo que, porque lo podemos sustituir por quién es, quién, la persona que, de manera que no estemos aportando un masculino genérico en nuestro texto, y evitar el uso de un uno, sustituir por alguien, por cualquiera, las personas, una persona, el ser humano. Veremos ejemplos en textos y en redacciones en concreto sobre estas cuestiones de los aquel, aquellos y del un uno. Tener en cuenta que es esencial que en nuestros textos creemos referentes femeninos, porque lo que no se ve es muy difícil, os lo planteaba antes María, si no ponemos referentes a las niñas de que pueden estar en determinados puestos, en determinados cargos, realmente no considerarán que van a poder llegar ahí en su etapa adulta, por lo cual tenemos que generar y construir referentes en ese sentido. Romper con los estereotipos. Cuando escribimos, no seguir poniendo ejemplos de el coche de papá y la aspiradora de mamá, no seguir asignando a las mujeres trabajos reproductivos y a los hombres trabajos productivos, no seguir colocando a los hombres en el poder y a las mujeres
en los cuidados, porque al final rompemos y no hacemos esa construcción de referentes femeninos. No utilizar el género femenino para descalificar, no utilizarlo de forma peyorativa, como se utiliza en nuestro rico castellano. Bueno, creo que somos todas las personas que estáis conectadas, sois personas adultas, cuando utilizamos el término puta para dirigirnos como insulto, al final lo que estamos es minusvalorando a las mujeres. Estamos utilizando un calificativo eh, femenino, que además detrás tiene a mujeres, para utilizarlo como insulto en muchas veces, ¿no? Como de libre uso o de utilización normalizada en nuestro lenguaje. Y eso al final lo que hace es menospreciar a las mujeres. Utilizar términos genéricos o colectivos, y la mitad de la población, cuando nos refiramos a las mujeres, cuando ponemos datos desagregados por sexos, tenemos que tener en cuenta que la mitad de la población no puede ser un colectivo, un grupo aparte o una minoría. Es decir, estamos hablando de la mitad o más de la mitad de la población, que somos las mujeres. No somos una minoría, no somos un grupo, somos una mayoría en nuestra sociedad. Por lo tanto, no nos podemos dirigir eh, a las mujeres como un grupo aparte o un colectivo. Algunos consejos o algunas buenas prácticas para incorporar todo esto en un texto, pues tenemos, tenemos, por ejemplo, el uso de los participios, que forman parte de las construcciones verbales pasivas y que destapan a menudo suposiciones androcéntricas. Es decir, que podemos evitarlo huyendo de la voz pasiva, para poder convertirlo en formas impersonales utilizando ese término se. Por ejemplo, los grandes pianistas fueron seleccionados. Podemos decir, se seleccionó a grandes pianistas, o seleccionaron a grandes pianistas, de tal forma que estamos quitando el masculino diciendo exactamente lo mismo. O para la orquesta han sido entrevistados muchos violinistas. Pues para la orquesta se han entrevistado un gran número de violinistas, o para la orquesta han entrevistado a un gran número de violinistas, de tal forma que no le estamos asignando a una carga de género en nuestro escrito ni en nuestra redacción. La mayoría de los participios y adjetivos pueden ser sustituidos por un sustantivo abstracto, de esos que hablábamos anteriormente, ¿no? De la misma familia, o con un sinónimo o antónimo, dependiendo de lo que queramos decir. A menudo aparecerá ahora formado de una frase preposicional, es decir, en vez de debe estar dispuesto a, debe estar en disposición de. Utilizando las preposiciones y cambiando la forma en la que estamos utilizando los participios y los adjetivos, cambiamos el sesgo de género de nuestra frase queriendo decir lo mismo. O debidamente autorizado para, pues con la debida utilización. Adecuadamente cualificados, con la adecuada cualificación. Están obligados a, pues tendrán obligación de. Ya más calmados, con más calma. Convencidos de ello, tomaron la decisión. Ese convencimiento hizo que tomaran la decisión. El objetivo es llegar a vivir solos, pues dependiendo a lo que nos queramos referir con el objetivo es llegar a vivir solos, podemos utilizar el objetivo es llegar a vivir en solitario, o vivir sin compañía, o el objetivo es la independencia, por ejemplo, refiriéndonos a personas con discapacidad. Si estamos desarrollando un texto y estamos redactando unos objetivos en el que el objetivo es precisamente conseguir la plena independencia y la vida independiente de las personas a las que vamos a dirigir nuestro proyecto que estamos diseñando, lo que podemos utilizar es el objetivo es la independencia. Estamos diciendo lo mismo, incluso en muchos casos con menos palabras. Es decir, estamos haciendo hasta una economía del lenguaje en ese sentido, pero estamos quitando toda la carga androcéntrica de nuestro texto. O deducible por inválido, pues deducible por invalidez. A veces un pronombre relativo pasa lo mismo, se refiere a un sustantivo masculino con pretendido valor genérico, pero realmente no estamos utilizando el masculino genérico. En tales casos, lo que podemos hacer es evitar los artículos masculinos seguidos de los relativos, el que, la que, el cual, los cuales. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sustituyéndolo por quién, quiénes o qué. Las subvenciones se concedieron al que las solicitó. Pues las subvenciones se concedieron a quien las solicitó.
Con el a quién ya estamos quitando la carga de, androcéntrica. Las indemnizaciones percibidas por los que sufrieron las pérdidas. Pues las indemnizaciones percibidas por quienes sufrieron las pérdidas. Nos ayuda mucho, es un recurso que nos va a ayudar mucho a quitar esa carga de nuestros textos, el utilizar el quién, quiénes o el qué en nuestros textos cuando no sepamos muy bien cómo eliminar ese masculino genérico que estamos utilizando. Otro ejemplo, pues por ejemplo, cuando utilizamos los artículos o demostrativos masculinos, ¿no? El, los, aquel, aquellos, seguidos del relativo que. Es decir, el que, los que, para formar las construcciones que en principio entendemos como impersonal. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sustituyéndolos nuevamente por el quién, quiénes o recurriendo a la persona que, las personas que, la gente, es decir, utilizando ese sustantivo colectivo seguido de la partícula que para que nos ayude a redactarlo de una manera que omitamos el masculino genérico. El que haya optado por la declaración individual, pues quien haya optado por la declaración individual. Las indemnizaciones percibidas especialmente por los que sufrieron pérdidas. Pues las indemnizaciones percibidas especialmente por quienes sufrieron pérdidas. Los que no acudan a trabajar, las personas que no acudan a trabajar, quienes no acudan a trabajar, aquellos y aquellas con ese desdoble que no acudan a trabajar, quien quiera que no acuda a trabajar, lo vamos cambiando, ¿vale? De una forma que vayamos eliminando esos masculinos. Cuando los pronombres personales se utilizan en sentido genérico, es decir, refiriéndose al sustantivo anterior, pueden evitarse o sustituirse por un pronombre que concuerde. Es decir, por ejemplo, como los guineanos no tenían derecho a voto, nunca los censaron. ¿Cómo podemos redactar de otra forma esta frase? Pues como ni guineanos ni guineanas, con ese desdoble, o como el pueblo guineano, o como la población guineana no tenía derecho a voto, nunca se censó. Es decir, lo podemos cambiar de una forma más o menos fácil y evitamos el masculino genérico. ¿Qué pasa con el pronombre impersonal uno? Que esto suele ser algo de lo más complicado cuando intentamos redactar o intentamos hablar evitando el lenguaje sexista. Es lo más difícil, pero si cambiamos nuestro chip gramatical y nuestro chip de construcción de frases, conseguiremos hacerlo y evitaremos el utilizar el masculino genérico. Por ejemplo, si uno percibe la realidad deformada, podemos decir si alguien percibe, cualquiera que perciba la realidad deformada, si un ser humano, si una persona, de tal forma que empecemos a no utilizar el masculino genérico de tal forma que nos haga que entendamos que tenemos que estar todas y todos contenidos en esa frase. Porque al final no nos olvidemos que la partícula uno es un masculino genérico, aunque lo utilicemos a veces de una forma que ni tan siquiera somos conscientes de la carga de género que lleva detrás. ¿Qué pasa si uno es el sujeto? ¿Qué pasa si nos lo encontramos en el sujeto? También nos pasa lo mismo, ¿no? Puede soslayar el masculino utilizando la segunda persona del singular o la primera del plural sin sujeto expreso. Ocasionalmente, además, también puede resultar útil y fácil cambiar la oración a impersonal con la partícula se o por una oración con verbo en forma no personal. Por ejemplo, cuando uno rechace 3 ofertas de empleo, puede perder la prestación. Pues lo que podemos decir, recurriendo a se, es cuando rechaces, o sea, la segunda persona, cuando rechaces 3 ofertas de empleo, cuando rechacemos 3 ofertas de empleo, segunda persona del singular, cuando se rechacen, utilizando el se, 3 ofertas de empleo, al rechazar 3 ofertas de empleo o cambiando el orden, pero no el contenido, o sea, no cambiando el mensaje que queremos transmitir, que es se pueden perder, se puede perder la prestación rechazando 3 ofertas de empleo. Es decir, cambiamos el orden para evitar
ese uno, pero seguimos transmitiendo el mismo mensaje que queríamos transmitir. Evita las expresiones de sentido posesivo, del mismo o de los mismos, referidas a un masculino anterior. A veces hemos planteado un masculino anterior y seguimos arrastrándolo a lo largo de todo el texto. Entonces, lo que podemos es intentar utilizar otra forma, utilizar el posesivo antepuesto al sustantivo que lo acompaña. Por ejemplo, a la ceremonia de graduación de la última promoción de alumnos asistieron los familiares. Claro, cuando nos hemos referido a alumnos, pues arrastramos a los familiares. ¿Cómo lo podemos hacer? A la ceremonia de graduación de la última promoción de estudiantes asistieron sus familiares. Utilizando ese posesivo, eliminamos la carga, ¿vale? A excepción del personal dependiente de los mismos. Estamos utilizando el los por el personal. No, en el personal no estamos utilizando el masculino, pero lo estamos arrastrando a la subordinada. ¿Qué es lo que podemos decir? A excepción de su personal dependiente. A excepción de las personas a su cargo. De esa forma estamos quitando, ¿vale? Utilizando ese posesivo, estamos quitando esa carga que estamos arrastrando en el texto. Los demás es otra, ¿no? Otra construcción que utilizamos muchas veces y que al final sigue arrastrando masculino genérico, referido a los grupos, ¿no? De los demás como un grupo heterogéneo de mujeres y hombres. Podemos utilizar el los y las o podemos utilizar otras formas de decirlo, por ejemplo, utilizando el resto. Y de esa forma estamos quitándolo. Los demás se retiraron nada más comenzar. El resto se retiró. Si hubo gente que se quedó y los demás se retiraron, quiere decir que el resto se retiró. Estamos diciendo lo mismo, pero evitando el masculino. Frecuentemente las expresiones de los dichos, los referidos, los mencionados, los anteriores, es decir, en una oración subordinada, eh, lo que hacemos es que quizá en la primera, en la frase anterior, no hemos utilizado el masculino, pero lo arrastramos a la segunda. Por ejemplo, en esta frase de periodistas, cineastas y cantantes tienen muchos puntos en común. Genial, lo hemos hecho bien. No hemos utilizado los periodistas, los cineastas, los cantantes, sino que lo hemos puesto con la profesión, evitando el artículo, queremos decir lo mismo, queda claro. Pero en la subordinada, es decir, sigue después, decimos, para empezar, los mencionados profesionales viven de su ingenio. Es decir, ahí ya estamos metiendo el masculino, estamos introduciendo y por lo tanto, si leemos toda la frase en su conjunto, nos da la sensación que nos estamos refiriendo a los periodistas, los cineastas y los cantantes. ¿Cómo lo podemos redactar de otra forma? Periodistas, cineastas y cantantes tienen muchos puntos en común. Para empezar, tales profesionales viven de su ingenio. Es decir, ahí ya estamos diciendo de otra forma lo que queríamos decir y evitando referirnos a, utilizando el masculino genérico que al final nos conduce en toda la frase que estábamos utilizando cuando habíamos empezado bien a redactarla. El todos, que también es algo que a veces cuesta, ¿no? Cuando utilizamos el todo es un adjetivo que acompaña a un sustantivo masculino falsamente genérico. ¿Cómo lo podemos sustituir? Pues utilizando la totalidad, ¿vale? Por ejemplo, ¿todos los especialistas coinciden? Pues toda la totalidad de especialistas coincide, la totalidad de especialistas coincide. ¿Todos los habitantes? Pues la totalidad de la población, utilizando otras palabras que son sinónimas, población y habitantes, lo podemos entender o interpretar, depende de cómo lo estemos redactando, de una manera sinónima, nos sirve, ¿vale? Para cambiar y articular esa nueva forma de con una construcción no sexista. Muchos pronombres masculinos son innecesarios. A veces utilizamos para reforzar, como decía anteriormente con las mujeres, a veces utilizamos para reforzar un masculino genérico que muchas veces no es necesario. Utilizamos un pronombre que no es necesario incorporar. Por ejemplo, a vosotros os hace falta un repaso. El a vosotros no aporta mucha más información a esa frase que si decimos os hace falta un repaso
O, y entonces fue cuando nosotros lo descubrimos. El nosotros, realmente la frase está construida en segunda persona del plural. No nos hace falta utilizar ese nosotros para reforzar. Podemos decir, y entonces fue cuando lo descubrió, o entonces fue cuando lo descubrimos. Y quitamos esa carga. Y bueno, para finalizar, Em, os he comentado alguna cosa, pero frente al erróneo principio de la economía lingüística, que a veces lo que se plantea es que si no, las frases serían súper largas, utilizaríamos muchas más palabras, serían redacciones total y absolutamente horrorosas de leer, no se podrían leer y demás. Lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces la incorporación del lenguaje no sexista no es mayores palabras, sino es decir las cosas o redactar de otra forma queriendo decir lo mismo. Y no siempre lleva aparejado el utilizar más palabras. Por ejemplo, cada uno de los estudiantes nos podemos cargar más de la mitad de las palabras de esa frase. Cada estudiante. Estamos diciendo exactamente lo mismo. O nosotros tratamos de ofrecer siempre soluciones a nuestros usuarios. Nuestra entidad trata siempre de ofrecer soluciones o siempre tratamos de ofrecerle soluciones. Estamos quitando muchas palabras que en un momento determinado no cambian el signo de la frase, que estamos diciendo el mismo mensaje, estamos diciendo exactamente lo mismo, pero evitando el seguir manteniendo y perpetuando esa visión androcéntrica de nuestras palabras. Y yo por mi parte, mi exposición termina. Espero que no os haya dado mucha chapa. Y ahora lo que me gustaría, ya que es un taller, aunque a nivel virtual a veces los talleres son un poco complicados, me gustaría ver algunos de los ejemplos que habéis buscado para ver cómo los podríamos redactar de otra manera, si es posible o no es posible. Entonces, os doy un poco la palabra a todas las personas que habéis por ahí, que habéis levantado antes la mano, que teníais ejemplos para que nos les contéis y veamos cómo lo podemos redactar de otra forma diferente. ¿A quién se atreve? Yo misma puedo empezar si quieres. Vale, fenomenal. Vale, mira, bueno, yo he señalado cuatro cositas. Lo que sí que me da cuenta que es un trabajo de practicum de tercero, ¿eh? Mm, Y me he dado cuenta que mi costumbre ya de hacer neutral el lenguaje, pues he visto que lo había hecho bastante bien. Y nada, sí que he puesto frases sueltas, ¿eh? Puesto el tipo de alumnado, aquí lo había puesto bien, pero después sí que he puesto criterios de selección de alumnos. Pues ahí me he dado cuenta de ese detalle, ¿no? Digo, jolín, pues que aquí he puesto alumnos, podía haber puesto criterios de selección del alumnado tranquilamente, ¿no? Y en ese detalle que era un párrafo y después otro, pero que pues ese pequeño fallo lo he visto. Y luego otro, en otro puesto, por otros especialistas como psicólogo, neurólogo, psiquiatra, pues si lo hubiese sustituido por un plural, había quedado mejor. Ejemplo, ¿no? ese es bueno, Carmen. ¿Cómo era por otros profesionales? Por ¿Cómo era? otros especialistas como psicólogo, neurólogo, psiquiatra, pues si lo hubiese puesto en plural, bueno, me había quedado mejor. Pero he visto cuatro cositas, en todo el práctico, no creas. Digo, anda, pues es que, pero tengo ya esta manía de ponerlo ya a hablar de forma neutral. Entonces, claro, pues a la hora de escribir es más fácil, ¿eh? A la hora de hablar, como bien habéis dicho, es verdad que se nos escapan más las cosas. Y luego he puesto también, no resulta útil a los alumnos. Pues claro, aquí podía haber puesto, no resulta útil al alumnado, tranquilamente. Claro. Y por lo que sería interesante ofrecer durante el año a través de la Asociación de Padres y Madres, o no, de Madres y Padres he puesto. Sí, he puesto, ves la manía, ahora pongo primero madres, y tampoco es justo. No, Entonces, claro, es claro, utilizarlo de una manera equitativa, quiero decir. claro, Es el luego revisar y decir, he puesto siempre claro, madres y padres, pues voy a cambiarlo, porque al final lo que nos acaba pasando, o sea,
tan malo es, o sea, por eso decía lo de los trabajos productivos y reproductivos. Claro, si Sí, al final cuando nos estamos refiriendo, por ejemplo, a reuniones del cole y siempre ponemos a las madres por delante, claro, la carga se la estamos poniendo a las madres. eso es. Entonces yo creo que aquí si hubiese puesto directamente AMPAs, pues había quedado mejor. Pues, por Es ejemplo. que dices, bueno, y luego he puesto en otro, un taller como este puede resultar útil tanto a alumnos como a profesores y familias, pero si hubiese puesto a alumnado, pues me había quedado más, pues, mejor. Claro, Y, pero, por ejemplo, la frase que comentabas de por otros especialistas, claro, ahí el sí, otros ya estamos utilizando un masculino genérico. ya, Quizá ese bueno, otros sí, hasta le podamos quitar. sí, es Quiero cierto, decir, no sé cuál sería el mensaje, pero a lo mejor podemos poner por especialistas eso como es, sí, profesionales de la psicología, de la neurología, de la sí, medicina, etcétera. sí, y había quedado mejor. Quiere decir que visto así es que es verdad, dices, es que me había quedado mejor, que no es más que cambiar cuatro cositas, que al final. Y luego he puesto, esto no tiene nada que ver, pero una vez que lo ves dices, uy, qué mal queda. He puesto en el ámbito empresarial asociativo con la barra. Bueno, pues sí, Bueno, pero ahí quiero decir, ahí porque te estás refiriendo a dos ámbitos diferentes que les estás poniendo al mismo nivel. Quiero decir, cuando decimos lo de no utilizar la barra es no utilizar alumnos barra as, que estamos, o sea, yo me lo he encontrado en trabajos de clase muchas veces, no sé por ahí si habrá alguien de mi alumnado que esté participando, pero el alumnos barra as, ya, mm, profesores barra as, en mi, quiero decir, en al mi clase final. solo, en mi clase solo estuviste en una charla este año, Sí, nada sí, más. sí, porque antes yo daba en cuartos, pero ahora doy en terceros y claro, el año pasado ya no me ha tocado con vuestro grupo, pero Claro. que al final esas cosas que nos las encontramos, ¿no? Que nos han dicho, no tenemos que utilizar el lenguaje no sexista y demás. Entonces lo que hacemos es decir, vale, pues no lo voy a utilizar. Entonces lo que hago es sistemáticamente recurrir a las barras, que es lo más fácil, porque al final estoy diciendo exactamente lo mismo, estoy utilizando el mismo lenguaje y lo único que hago es incorporar una barra en un determinado momento para decir, ya estoy salvando el expediente de que no me digan que estoy utilizando el lenguaje sexista. Pero Y sí luego que es está, cierto, sí, sí, sí. por aquí hay algún ejemplo más, Y lo de pedagogos que hay con la arroba, que mira que me parece feo, que me decían siempre, oye, es que eres muy purista con el lenguaje, pues no sé si eres purista o no, pero no me gusta nada. Y sin embargo, aquí vi que colé pedagogos y psicopedagogos, pero con la arroba. Y jai, queda un poco A feo, ver, lo de la arroba en textos formales y académicos no muy queda feo. bien. Quiero decir, la No, arroba no, la podemos utilizar en redes sociales, bueno, o en el WhatsApp, pues bueno, pero pero queda muy mal. en un texto académico el recurrir a las arrobas, Uf, y lo sé que a veces se hace, vamos, hay por ahí gente que creo que, por lo que ha comentado antes, que estaba haciendo su tesis doctoral. Ni se os ocurra nunca en una tesis doctoral, no, por Dios, poner es que, una arroba, es que porque hace daño a la vista, ¿eh? es, Es es, que, es, es sí, sí, feísimo. sí, Entonces, podemos poner profesionales de la pedagogía y ya por está. ejemplo, sí, y Quiero queda decir, mejor. no es más. Aquí Cristina, además, ha buscado la forma de ponerlo, porque ella Ah, ponía el ejemplo, citaba a un texto que decía Oliva Hidalgo y tal, concluyen que el uso fue más intenso entre los participantes, con mejores relaciones con sus iguales y con menor oferta de actividades de ocio en su comunidad. mm, Claro, está utilizado ahí entre los participantes eh, y demás. Entonces, dice que quizá la forma de ponerlo era que concluyeron que el uso fue más intenso entre la muestra participante, con mejores relaciones con sus iguales y con menor oferta de actividades de ocio en su comunidad. Pues sí, por ejemplo, fue más intenso entre quienes participaron con mejores relaciones, mm. dependiendo de si se te quiere referir a la muestra en concreto o no a la muestra, sino a la gente que participó.
Y había otro por aquí que me preguntaban, ¿sería correcto utilizar los sujetos de estudio o los participantes para designar una muestra de mujeres y hombres? Uno de los participantes era lo que os comentaba, ¿no? Yo no pondría los participantes, intentaría buscar otra forma de ponerlo, quienes participaron, o las personas participantes, etcétera. El tema de los sujetos de estudio, a ver, claro, la frase habría que verla en su contexto, a ver cómo se podría poner de otra forma diferente. Pero tendríamos que buscar la forma de ponerlo desde otra perspectiva. A mí además, o sea, pero esto es una cuestión mía personal, ya no tiene tanto que ver con el lenguaje no sexista. Cuando estamos en investigación social y hablando de personas, me cuesta mucho referirme a esas personas como sujetos de estudio, porque me da la sensación, pero a lo mejor es una cuestión mía personal, me da muchas veces la sensación de que es como que estuviéramos como ratones de laboratorio y estamos hablando de personas, entonces no me gusta esa expresión, pero bueno, es una cuestión mía personal. Pero seguramente sí podamos quitar los sujetos de estudio por la población participante en el estudio, la población de estudio, la muestra, etcétera. No sé, esto lo había preguntado María Silva, no sé cómo lo ves. Por aquí plantean, yo trabajo en servicios sociales y hay dos términos que me chirrían mucho. Trabajador social, cuando es una profesión mayoritariamente desarrollada con mujeres, y usuarios para referirse a personas usuarias de los servicios. No sé si hay alguna opción que se os ocurra en este concepto. Ah, vale, dice María que estaba tomando notas. A ver, con el tema de trabajador social, un poco lo mismo que le decía antes a Carmen, ¿no? Podemos utilizar profesionales del trabajo social y ya está. Quiero decir, ponemos el profesionales delante y no utilizamos el trabajador o la traba. Y todavía dices la trabajadora social, pero es que incluso nos encontramos la trabajador social, que es todavía peor en algunos momentos, ¿no? O en algunos sitios. Pero hablar de trabajo social y de profesionales de trabajo social es una forma de evitar ese masculino pretendidamente genérico. En cuanto a las personas usuarias, em, yo te diré, y esto también un poco trascendiendo del tema del lenguaje no sexista. En los últimos tiempos, en el cambio, quiero decir, hay un cambio, yo creo, a nivel también de lenguaje, hacia una forma más inclusiva, ¿no? de hablar a nivel de servicios sociales, a nivel de población que trabajamos con la que trabajamos dentro de las organizaciones y dentro de los servicios de intervención social, en el que estamos empezando a cambiar el tema de hablar de usuarios, usuarias o personas usuarias. Yo esto a mi alumnado, por eso decía, no sé si por ahí hay alguien de educación social, porque les he metido un poco de caña estos últimos tiempos con esto. Intentamos utilizar el término participantes. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de personas usuarias, parece que estamos profesionales por arriba y personas usuarias por abajo. Son usuarias, ¿no? Son quienes vienen a que yo les resuelva y yo soy quien tengo la situación o la perspectiva de poder. En cambio, si hablamos de personas participantes, estamos empoderando y estamos generando también una relación de mayor autonomía. O sea, si participan es porque quieren y toman su propia decisión, no son usuarias dependientes de mí, que soy profesional, sino que son personas que participan en una determinada acción en un determinado momento porque han tomado esa decisión y que respetamos en un determinado momento que si no quieren seguir participando puedan decidir no participar. Entonces,
Yo creo que incluso no utilizar persona usuaria, o sea, sino intentar trascender al término de participantes. Dice que con el término cuidador pasa lo mismo, ¿no? Con el término de cuidador, al final nos pasa lo mismo, cuidador, cuando generalmente son cuidadoras, pero en los puestos de trabajo nos encontramos la categoría de cuidador. Pues pasa un poco lo mismo, el utilizar personas cuidadoras o profesionales del cuidado, etcétera, nos puede ayudar. O si es el término específico de cuidador, cuidadora, ¿vale? O el puesto de trabajo de persona cuidadora, porque hay veces que llamamos cuidador o cuidadora a todo el mundo, independientemente de realmente el trabajo que esté realizando. Pasa lo mismo, igual que con personas cuidadoras, con el término de monitor, monitora, ¿no? Los monitores de ocio y tiempo libre y las monitoras de ocio y tiempo libre son. ¿Cómo cambiamos el término, por ejemplo, de monitor o monitora de ocio y tiempo libre? Que ese sí que es complicado, ¿eh? Porque es complicado. Ese término es algo más complicado. Ahí sí que tendríamos que intentar reestructurar la frase, porque en monitor, monitora, un término colectivo no encontramos. Hay veces que nos van a pasar estas cosas, que no vamos a encontrar un término, un sustantivo colectivo que englobe y no, profesionales ¿de qué? No tenemos ahí profesionales del monitor. ¿De qué? Es complicado. Entonces, para esos casos y para esas casuísticas es cuando podemos recurrir al desdoble. Quiero decir, cuando podemos referirnos a monitoras y monitores. Si estamos constantemente refiriéndonos al desdoble, cuando nos encontramos estos casos volvemos a referirnos al desdoble y hacemos textos infumables. Hay muchas veces que es mucho más fácil recurrir a otras formas de redacción, como bueno, un poco las que os he intentado contar o poneros ejemplos esta tarde, y dejar para esos casos en los que es muy difícil o no se nos ocurre una forma de poderlo hacer de otra forma, de hacer recurrir a esos desdobles. Y ponen: todos los participantes fueron debidamente informados sobre los procedimientos de estudio. ¿Se podría cambiar por quienes participaron? Claro, aquí podrían ser quienes participaron o se informó sobre los procedimientos de estudio a todas las personas participantes. Ese es el cambio, quiero decir, a veces, por eso os decía, ¿no? Que no es una frase en concreto o tres palabras de, pues me ha salido así, sino que es ver qué es lo que queremos decir, qué es lo que queremos transmitir, porque a veces le podemos dar la vuelta y poner antes lo que habíamos redactado después, ponerlo antes, y eso ya nos da la clave para cambiar la redacción, seguir diciendo lo mismo y evitar el masculino. Es difícil, sé que es difícil. Yo por eso he intentado en el taller poneros muchos, muchos, muchos ejemplos. Yo este taller, de hecho, he de reconocer, lo impartí por primera vez en el año 2009, que me lanzaron a la piscina, casi, casi empezando a trabajar en la organización en la que trabajo. Em, y vino previo, o sea, lo di yo con la que entonces era la presidenta de la entidad. Y todavía es hoy, por eso utilicé y me basé en ese taller, porque todavía es hoy que me sigo acordando cuando tengo que redactar algo o tengo que decir algo de ejemplos, de decir: jo, en ese taller decíamos así, ay, pues bueno, pues en vez de poner los pensionistas, pues estoy utilizando las mujeres, pero al final, ¿cómo puedo evitar utilizar pretendidamente un masculino o un femenino para referirme a toda la población y demás? Pues me viene a la cabeza, entonces es interesante. Vale, utilizar individuos sería también incorrecto porque se usa mucho en mi ámbito. No, el problema es que te vas a referir a los individuos en muchos casos, pero no está del todo mal. Quiero decir, a ver, tenemos que entender que cuando estamos hablando de lenguaje no sexista es cuando nos estamos refiriendo al masculino como el orden de todas las cosas, ¿vale? Quiero decir con esto,
¿Me estáis oyendo? Perdonadme, es que me ha pitado esto y no sé si es que se está quedando sin batería. Sí, se oye bien. Ah, vale, fenomenal, gracias. No quiere decir que no tengamos que utilizar palabras en masculino. Hay palabras en masculino o en femenino que sí que se refieren que son colectivas, ¿eh? No sé si me explico. Quiero decir, individuos es una palabra colectiva. No hay individuas. Individuas no existe como término, ¿vale? Entonces sí lo podemos utilizar. Cuando la cosa es cuando utilizamos, yo qué sé, pues los cantantes, ¿no? Cantante, por ejemplo, es un término que tampoco tiene su referente en masculino, ¿vale? Digo, en masculino y en femenino. Pero si ponemos los cantantes, el los ya está atribuyendo a masculino, porque podríamos poner las cantantes. En los individuos realmente tampoco pondríamos las individuos. Siempre nos referiríamos como término colectivo a los individuos, por lo cual está bien utilizado. No sé si me entiendes con el ejemplo. Vale, vale, sí, es eso, ¿no? Que está, es eso, o sea, es el intentar hacer el ejercicio ese, ¿no? Sé que hay veces que se han generado polémicas en este sentido, por ejemplo, con miembros. Yo recuerdo hace unos años que salió Viviana Ido, la que fue entonces ministra de Igualdad, hablando de miembros y miembras, y se generó polémica porque utilizaba miembras no existe, realmente es verdad, no existe como término. Por otro lado, también se defendía que era una forma también de incluir a las mujeres y demás. Sí, sí, puede estar bien, quiero decir, en ese sentido, el decir, tenemos que incluir, si sentimos que miembro solamente se está refiriendo, nos viene en el imaginario, cerramos los ojos y nos viene en el imaginario un hombre, pues a lo mejor es que no es un término que nos está incluyendo a las mujeres, pero ahora mismo es el que está aceptado socialmente y académicamente, por lo tanto, lo podemos utilizar como un colectivo, igual que individuos. ¿Que podría existir individuas? Pues sí, pero a veces también, ¿para qué se utiliza hablar individuas? Pues normalmente se utiliza de una forma con una carga peyorativa, es una palabra que no existe y que se utiliza un poco de forma peyorativa. Entonces yo creo que no es correcto utilizarla. No sé si tenéis más dudas o os han surgido, alguien más ha mirado algún ejemplo referido al lenguaje. ¿Nadie más tiene ningún ejemplo? Había más ejemplos por ahí. Yo creo que alguien más tenía algún ejemplo. Bueno, pues si no hay ningún ejemplo más, ni tenéis ninguna duda más, ni queréis comentar nada más, pues oye, muchísimas gracias por haber ocupado esta tarde de jueves en, bueno, en hablar y en aprender. Si os entiendo que algo os habremos ayudado un poco para a mejorar y a generar nuevas estructuras que nos ayuden, ¿no? a seguir incorporando la perspectiva de género y aplicando la perspectiva de género en nuestros trabajos académicos y en nuestra vida diaria, porque al final es lo que os digo, una vez que te pones las gafas violetas, una vez que te pones el chip, generalmente es muchísimo más fácil utilizarlo y en cuanto no lo utilicemos se nos va a encender un clip, nos va a hacer un clip el cerebro y va a decir, aquí podías haber utilizado esta otra forma para decir exactamente lo mismo y seguramente la siguiente vez que te vuelva a pasar ya lo vuelvas a decir porque lo hayas incorporado. Así que nada, pues muchísimas gracias y nada, ya nos vemos en la siguiente actividad, que creo que ya es el curso sobre mujeres artistas que empieza la próxima semana. Así que quienes estéis por allí, pues os veremos y si no, pues nada, pues hasta lo que necesitéis. Os pasaremos una encuesta de valoración, ¿vale? De satisfacción de las actividades. Y en uno de los apartados os incluiremos todos los tipos de comentarios, sugerencias, de temáticas y demás, porque de hecho este taller
de lenguaje no sexista se ha organizado precisamente porque en noviembre en otro taller que hicimos sobre violencia salió precisamente la necesidad o la curiosidad por parte de algunas de las personas que participaron sobre hacer un taller sobre lenguaje no sexista, puesto que a veces era complejo y no sabían muy bien cómo hacerlo. Así que os animamos a que nos planteéis todas las sugerencias y todas las líneas temáticas que queráis, porque al final las intentamos tener en cuenta siempre para organizar las cosas. Nada, muchísimas gracias. Chao, chao. Muchas